Si estás viviendo una situación difícil y te sientes en un callejón sin salida, donde la esperanza es menos a la oportunidad, déjame decirte que estás en el mejor camino de encontrar a Dios, en el mejor propósito que puede hallar tu vida. Dios quiere levantarnos siempre en la fe, en la esperanza, en el amor, en la paciencia. Y por eso nos hace una invitación que tenemos que morir. ¿Pero a qué morimos? Esos pensamientos autodestructivos, al odio, al rencor, la envidia, el egoísmo, la venganza, que no nos edifica, a la queja principalmente. Es tiempo de agradecer. Los pensamientos te dicen qué tienes que agradecer. Eso me lo decía a mí. Cuando mi hija estaba convulsionando, los médicos no hallaban mm, qué era lo que le pasaba. Cuando mi familia no quería orar, mi negocio quebrado, mis animales muriéndose, endeudada, no sabía qué hacer. Y adicional a eso, ya estaba tomando medicamentos para poder salir de esa depresión, pero tampoco me servían. Y es donde yo decido agradecer, ver lo bueno de lo malo. Y creé ahí la mayor oportunidad que el Señor me ofreció. Decidí esforzarme en Cristo, pero no esforzarme desde la iglesia, porque para mí en este momento la iglesia es la cúspide de tu fe, de una fe despierta, una fe que trasciende, no una fe porque te sepas la Biblia de principio a fin, sino que transformaste ese día a día en bendición, en restauración. Mis oraciones eran que cambiara a Dios a los demás y decido pedirle que me cambiara a mí. Para cambiarme a mí, decido orar por la mañana y por la tarde, agradecer el día y agradecer la noche. Mis estantes estaban vacíos en la tienda y ya eran tantos fracasos que decido investigar qué era que pasaba, enfrentar esos miedos. Uno de los miedos más grandes que yo tenía era el diablo. Y el diablo estaba en mi casa. Y hacía muchos años yo buscaba de Cristo, pero siempre sentía un vacío, siempre me sentía que algo me faltaba. Yo decido enfrentar esto desde la fe, desde ¿para qué me sirve? Y hoy que veo todo lo que Dios me mostró y me enseñó, hasta el mal sirve para bien. Mis enemigos fueron los que me llevaron a tener esta fe, porque cada vez que me querían dañar más, yo más me acercaba a Dios y más buscaba y decido ahí no juzgar, porque el Señor me invitó, me hizo una invitación de no juzgar, lo escuché en un Cristo en la iglesia. Y no juzgar es no juzgar a la iglesia católica, no juzgar a la cristiana, no juzgar al que no está, no juzgar al que comete las cosas malas, porque yo tenía el pensamiento que porque no había matado ni había robado era una mujer buena. Pero dentro de mi corazón había muchas cosas que había que hacerle un cambio. Estaba la soberbia, el ego, el egocentrismo, la vanidad, el miedo, la incredulidad y la queja. Y es donde comienzo a nacer de nuevo en Cristo. Comienzo a hablarle desde lo que era yo, desde lo que yo sentía y decido cruzar la línea del aprendizaje. Porque algo que el Señor nos dice, Jesús en especial nos dice, que nosotros perecemos por ignorancia, pero nos ofendemos cuando nos dicen ignorantes. La ignorancia es el desconocimiento de un tema y el Señor le gusta que conozcamos no solo lo espiritual, sino cómo funciona lo físico. Y nosotros somos dos verdades, negativo y positivo. Y yo decido todos los días cuál de las dos opciones tomo. Yo decidí no odiar,
no vengarme, decido no quejarme, aún cuando todas las cosas se pusieron aún más mal y se han puesto mal, pero el Señor nunca me ha abandonado. Y hoy en día mi familia ya se acerca a Cristo y tengo mis soportes cristianos en las iglesias cristianas y mis soportes católicos, incluso hasta los que no asisten. Porque algo que le pedí a Dios y que me hizo entender es que no me gustaba escuchar. He tenido que morir a todo eso que yo creía perfecto. Y Él desbarató toda mi vida para poderme construir, para poder ser lo que Él quería que yo hiciera, motivarlos. Cuando yo pensé que la motivación era en el momento que yo lo escuché, nunca imaginé que había más preparación, porque a nosotros nos gusta arrancar las cosas sin preparación, hacer las cosas por impulso, creer el YouTube, porque andaba era buscando plata, porque tenía temor al hambre, temor a la muerte, temor a la soledad, temor a enfrentarme a mí mismo, a esos pensamientos que me dañaban, a esas palabras que habían estado en mi ser durante muchos años y me habían dañado sin darme cuenta. Y había que comenzar de nuevo. Y esa comienza es cuando yo decido que Él me transforme, cuando decido vivir un día a la vez, una noche a la vez, y decido vencer lo que me aterraba. Y ahí es donde está el mayor goce. Así que te invito a que busques de Dios, a que busques a Jesús. Desde ahí, desde tu casa, desde estar sin maquillaje, con la ropa sucia, sin bañarte, como tú quieras, a la hora que sea, no dudes de creerle a Dios y de buscarlo. Convierte esa situación difícil, esa enfermedad, esa escasez financiera en una oportunidad. Te cuento poco a poco cómo vamos a aprender en el Señor a seguirlo. Él dice a Pedro, camina Pedro, ven, ven y no mira el agua. Yo aprendí a no mirar el agua cuando las cosas estaban mal. Aprendí a fijarme en Jesús, mi redentor, mi adorador, porque Él, y aprendí a enamorarme de la Virgen María, porque la Virgen María representa a todas las mujeres, a esas madres que hemos tenido que dañar, se daña nuestro cuerpo, que hemos pasado por los dolores del parto, que hemos visto a nuestros hijos muchas veces sufrir y sin poder hacer nada, pero yo decido creerle a Jesús, decido allí en ese dolor, en esas dificultades, comenzar a sanar, a liberar mi generación y las generaciones futuras. Decido dejar el pasado. Y es ahí donde vamos a trabajar cómo se logra.